Bienvenidos, somos el grupo 5. Esta vez realizaremos un experimento para encontrar el coeficiente de rozamiento estático máximo y cinético. En primer lugar tenemos un bloque, el cual se encuentra sobre un plano inclinado rugoso. Sobre este bloque se ejercen tres fuerzas, la fuerza del peso, la normal y la fuerza de fricción. En segundo lugar, para poder encontrar el coeficiente de rozamiento máximo estático, se tiene que admitir que el bloque está a punto de deslizarse. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X como en el eje Y son iguales a 0. Luego vamos al eje X. Al tener ya el valor de la normal, lo que hacemos es reemplazar su valor para encontrar el valor de la fricción. Al despejar la masa, obtenemos que el coeficiente de rozamiento máximo estático es igual a la tangente de θ. En tercer lugar, igualamos las fuerzas en Y. Igualamos la fuerza del peso en Y junto con la normal, teniendo como el valor de la normal es igual a masa por la gravedad por el coseno de θ. Al último, para poder encontrar el valor de la aceleración, lo que hacemos es aplicar una fórmula de la cinemática, teniendo en cuenta que el movimiento empieza desde el reposo. Entonces, la aceleración es igual a 2 por la distancia sobre el tiempo al cuadrado. En cuanto a los materiales, se ha usado un móvil de masa 127.5 gramos, el cual se va a deslizar a lo largo de un plano inclinado. Además, hemos utilizado una tabla plana en la cual el móvil se va a deslizar y marcamos su punto de inicio y su punto final, el cual lo mediremos con una cinta métrica alrededor de 90 centímetros. Además, los instrumentos analógicos utilizados son el transportador y la cinta métrica, ya que el que realiza las mediciones interpretará el resultado. En cuanto al transportador, la mínima precisión es de 1 grado, entonces el error será de 0.5 grados. Y en la cinta métrica, la mínima lectura es 1 milímetro, entonces el error sería 0.5 milímetros. En cuanto al cronómetro digital, por ser un instrumento digital, ya la precisión es 0.01 segundo, por tanto, ese también será incertidumbre. Procedimiento. Bueno, utilicemos dos tipos de procedimientos, uno para encontrar el U estático máximo y otro para el U cinético. Como teóricamente ya sabemos que el U estático varía desde 0 hasta su U estático máximo y el U cinético teóricamente es constante, entonces nos concentraremos en encontrar el U estático máximo y el U cinético. Para el U estático máximo sabemos que es el instante en el que el móvil vence el reposo para poder moverse. Por eso lo que se ha hecho es aumentar poco a poco el grado de inclinación de la tabla. Ya notamos el ángulo en el que el móvil empieza a deslizarse. Realizamos estas repeticiones por 5 veces para disminuir errores y ser más exactos en la medición. Una vez encontrado el ángulo, fijamos el plano inclinado y medimos los catetos, pues posteriormente nos servirán para encontrar los errores. Y finalmente estos son los datos encontrados para el U estático. Fijemos que el grado de inclinación en el que el móvil empieza a moverse es de alrededor de 27-26 grados. Para el U cinético ya sabemos que el móvil va a empezar a moverse, entonces vamos a fijar el grado de inclinación mayor a los ya encontrados. Por eso fijamos el plano inclinado a 30 grados centígrados y medimos posteriormente los catetos X y Y. Luego dejamos el móvil se deslice desde las posiciones ya marcadas y tomamos el tiempo con ayuda de un cronómetro. Realizamos 5 repeticiones y 5 tomas de este tiempo para este ángulo. Y como sabemos que el U cinético es el mismo, realizamos estas repeticiones por 2 ángulos más, y al aumentar la cantidad de mediciones vamos a disminuir errores. Bueno, esos son los datos para los 3 ángulos de ellos. Bueno, como ya hemos venido presentando, vamos a calcular el coeficiente estático máximo en este caso. Para ello, tenemos nuestros datos del experimento, que son el ángulo y nuestras medidas, donde hemos trabajado con nuestros dispositivos ferroanálogos. En caso del transportador y en el caso de la wincha, pasamos a hacer el cálculo. Calculamos el promedio del ángulo, calculamos la desviación estándar, para luego calcular nuestra incertidumbre estándar y finalmente calculamos nuestra incertidumbre total para poder tener nuestro dato exacto de nuestro ángulo. Aquí quiero hacer un énfasis, esto es solo para poder notar el cambio del error de lectura al inicio, pero aquí podemos aproximar a nuestra cifra inexacta, que es el 4. Pasamos a calcular igual para el cateto, hallamos el promedio y la desviación estándar. Con la desviación estándar hallamos la incertidumbre estándar y nuestra incertidumbre total, y de igual manera aquí obtenemos nuestra medida ya determinada, y como vemos esto lo aproximamos a 3 porque tenemos 3 cifras significativas y nuestra cifra inexacta es el 8. Y para calcular nuestro coeficiente estático máximo demostramos con la tangente, demostramos cómo se relacionan ellos. De esta manera relacionamos como es una división la tangente entre el opuesto en el cateto
adyacente. Hallamos con esta fórmula, tenemos la incertidumbre y finalmente obtenemos nuestro coeficiente estático máximo. Y bueno, haciendo énfasis en nuestras preguntas, ¿cómo se debe determinar el coeficiente de rozamiento estático máximo? Haciendo la menor cantidad de mediciones posibles. Bueno, hemos hecho un cálculo previo, un cálculo teórico aproximado con un ángulo y la superficie de nuestro material. Y bueno, para corroborar esto hemos hecho 5 intentos o 5 ensayos en nuestro experimento. Bueno, a la segunda pregunta, se obtuvo con 26,4, como ya lo vimos en el cálculo. Antes la incertidumbre de medición es de 0,5. Ya, para encontrar la incertidumbre del uso cinético, primero consideramos la fórmula inicial ya entrada, que es la que se encuentra a la izquierda. Y para ello vamos a desarrollarlo con los datos del ángulo de 30 grados, considerando los cálculos y los tiempos tomados, y también que el desplazamiento es 0,9 metros. Primero, el seno sabemos que es el cateto opuesto y sobre x, igual que el coseno, ¿no? X sobre la hipotenusa. La hipotenusa no va a cambiar, es 0,9 en ambos casos. Ya, como es una simple división, la incertidumbre se centra por la fórmula dada. Entonces la incertidumbre del seno sería como se muestra en la imagen. Y trazando y teniendo en cuenta que todas las medidas son tomadas con la cinta métrica, su error sería ese. Entonces el valor del seno y coseno con su respectiva incertidumbre está dado en la parte inferior. Ahora bien, para desarrollar lo demás vamos a tener que dar un cambio de variable, c como la gravedad del seno menos a, y b como el coseno. Aparte de que hay que generar otra variable, a, que sea la multiplicación del seno por la gravedad. Vemos que a y b son dos multiplicaciones, ¿no? De una constante de 0.81, que no dice la regla, que su incertidumbre también será la multiplicación de la incertidumbre de valor por la constante. Entonces ahí tenemos los valores de a y b, con sus respectivos incertidumbres. Ahora bien, para calcular c, tenemos que encontrar el valor de a. Dos veces a distancia sabemos que de nuevo se repite la regla de un valor por la constante. Sin embargo, la incertidumbre de t aún no la tenemos, pues hemos tomado varios datos de este. Por como se muestra en la gráfica, los datos tomados son con su respectiva incertidumbre de lectura. Para ello, primero se desarrolla la desviación estándar de todos los datos, como se muestra en la fórmula. Luego la incertidumbre estándar, también como se muestra en la fórmula, y al final la incertidumbre total, que es la incertidumbre estándar encontrada más la incertidumbre de lectura al cuadrado, ambos al cuadrado. Y recordemos que la incertidumbre de lectura es 0.01 segundos, como se muestra en la gráfica. Ahora sí, podemos encontrar d, reemplazando la fórmula anterior. Ya podemos encontrarlo, ya que es una división. Con la regla ya dada de la división podemos encontrar el valor de a más la incertidumbre. Ahora bien, ya podemos encontrar el valor de c, ¿no? Que es a menos la variable a menos la aceleración, que es una simple resta. Y su incertidumbre es el cuadrado de ambas incertidumbres. Y al final ya podemos encontrar el UCA, ¿no? Porque es la simple división de c sobre b. Este ya lo tenemos, b también. Así hemos desarrollado para los demás ángulos, para el 30 grados, como se nota, para 35, para 40. Al final hemos promediado en ambos casos para llegar a una respuesta más exacta. Entonces podemos concluir que el coeficiente cinético encontrado es 0.4412 más menos 0.779. Ahora se propone dos condiciones: realizar 5 pruebas de un recorrido en la superficie rugosa de 30 centímetros o realizar 3 pruebas en la superficie rugosa de 50 centímetros. Recordemos que el ser humano no puede captar con exactitud tiempos muy pequeños, que es lo que se supone que el móvil emplea para deslizarse 30 centímetros. Sin embargo, hoy en la actualidad se han creado varios métodos para así tomar datos y superar esas dificultades, tales como sensores. Por ello, el grupo concuerda que lo más importante para llegar a una respuesta veraz es tomar varias mediciones y así llegar al dato exacto. En cuanto a la parte 2, nos propone cambiar dos instrumentos. En este caso cambiaremos el transportador por el app digital, que mide los ángulos. Y bueno, hemos realizado los mismos procedimientos mencionados anteriormente. Por tanto, estos son los datos del coeficiente estático máximo y el coeficiente cinético. Y estos son los coeficientes. ¿Qué cambio notaste? ¿Fue más fácil o difícil? Se notó que los cambios en la medición de los ángulos son más precisos, como también en el tiempo. Estos cambios fueron buenos porque nos facilitó la precisión al momento de los experimentos. ¿Qué precisión tienen los nuevos instrumentos usados? ¿Cuál es su incertidumbre? Al momento de cambiar de un analógico, transportador, a un digital, app de nivel, la incertidumbre del cambio es de 0.1 grados. ¿Cuál es el error relativo con respecto al coeficiente cinético en el cuestionario anterior? Para calcular el error relativo, se tiene que dividir la incertidumbre sobre el valor del coeficiente. A este resultado se lo multiplica por 100. Sabiendo que nuestro coeficiente estático es 0,4969 y nuestro coeficiente cinético 0,4465,
Dividimos nuestra incertidumbre, que es 0,0179, sobre nuestro coeficiente cinético, que es 0,4465. Lo multiplicamos por 100 y nos sale 4,0155%. Entonces, el valor del porcentaje es muy bajo, lo cual es un factor que demuestra que en el experimento ha sido bien realizado. ¿De qué depende el valor del coeficiente de rozamiento cinético? ¿Qué propiedades o factores se involucran? ¿Cómo? Como se sabe, el valor del coeficiente de rozamiento cinético depende mucho de la rugosidad de las dos superficies que se encuentran juntas entre sí. Asimismo, en nuestro experimento también dependió de la exactitud del tiempo, ya que esto cambiaba la aceleración y también cambiaban los resultados que obteníamos del coeficiente de rozamiento cinético. ¿La fricción siempre realiza un trabajo negativo? Pues no. Cuando nosotros caminamos, la fricción nos ayuda a seguir avanzando, ya que la fricción que existe entre el zapato y la superficie evita de que nosotros nos resbalemos. Además, cuando dos bloques se desplazan juntos, ya que debido a la fuerza de fricción, el bloque de arriba no se desliza respecto al bloque de abajo. Asimismo, cuando un cilindro solo rota y no se desliza, se encuentra subiendo sobre un plano inclinado. La fricción ejerce un torque positivo, haciendo de que el cilindro avance y pueda subir sobre el plano inclinado. Gracias por haber llegado hasta el final del video junto con nosotros. Si te gustó el video, déjanos tu like. Hasta la próxima.